Bien, muy buenos días, estimados alumnos. Mil disculpas por el retraso, estaba justo en una llamada que me entró. Vamos a empezar nuestra clase correspondiente a hoy, 20 de octubre del 2020, y vamos a continuar con este tema de la matemática de la optimización, cómo se realiza, sobre las bases conceptuales que hemos ido estableciendo. Tal como hemos indicado, estas clases las estamos grabando por si existe algún estudiante que quiera verla después, ¿no? A ver, no debemos olvidar que muchas teorías económicas empiezan con el supuesto de que un agente económico quiere encontrar el valor óptimo de alguna función, ¿no? Los consumidores, por ejemplo, buscan maximizar la utilidad. Las empresas buscan maximizar la utilidad. Este capítulo que vamos a introducir es a las matemáticas que se emplean en estos problemas relacionados a la optimización. Por decirles, ¿no? La maximización de una función de una variable. Por darle una idea, un administrador de una firma desea maximizar los beneficios, ¿no? En este caso, por ejemplo, vamos a suponer que los beneficios están en función de las cantidades, ¿no? Como podemos ver en esta curva que hemos diseñado de los beneficios, lo que vamos a notar que estos beneficios son crecientes, pero a partir de cierto punto empiezan a decrecer, ¿no? Esto podría ocurrir, por ejemplo, en el escenario en que una firma que está participando en un determinado mercado, a medida que va creciendo su participación en el mercado, uno podría considerar que es infinito su crecimiento, es decir, la utilidad siempre va a ser creciente. Sin embargo, lo que ocurre en la práctica es que el mercado puede saturarse, ¿no? Entonces, a partir de cierto punto, lo que ocurre es que ese producto ya no gusta en el mercado, ¿no? Y por lo tanto, las cantidades que se van a producir ya no aumentan la utilidad. Esto es lo que se conoce como utilidad marginal decreciente en la teoría, ¿no? A ver, más o menos para que se me entienda cómo funciona esto, el administrador posiblemente va a intentar variar Q para ver dónde se obtienen los beneficios máximos. Entonces, ahí vamos a notar que la idea de la maximización es que un incremento de la cantidad 1 a la cantidad 2, como estamos viendo, produce un aumento de la utilidad. En otras palabras, lo que vamos a ver al realizar los procesos de maximización o a los procesos de optimización es que vamos a analizar cuánto varía Hola, la función para mostrar cuánto es el efecto en términos de la variación de la utilidad. Esa es en el fondo la idea de la maximización y por esa razón es que se da bastante para que se pueda utilizar las matemáticas, ¿no? En otras palabras, la variación de la utilidad, es decir, cuánto va a variar la utilidad frente a incrementos de la cantidad, se dice que debe ser mayor a cero. Cuando esta velocidad es mayor a cero, entonces decimos que estamos en la pendiente ascendente de la curva, ¿ya? Entonces, desde ya usted se puede dar cuenta que el punto máximo va a ser igual en el que la variación de la utilidad dividido entre la variación de las cantidades va a ser igual a cero, que es la idea esencial en realidad que está detrás del criterio de optimización. ¿Por qué razón? Si el producto se incrementa más allá de Q asterisco, las utilidades van a disminuir. Un incremento de la cantidad asterisco hasta Q3
conduce a una caída en la utilidad, ¿no? En otras palabras, lo que va a ocurrir en la pendiente descendente de la curva, que estas variaciones de la cantidad van a reflejarse en una menor variación de la utilidad. En otras palabras, esa menor variación de la utilidad va a ser menor que cero. En esta parte ascendente de la curva, las variaciones de la cantidad hacen que haya una mayor variación de la utilidad. En la parte descendente de la curva, lo que ocurre es que va a haber una variación de la cantidad y eso se va a reflejar en una variación de la utilidad, pero esta va a ser menor que cero, ¿no? Ahora bien, en realidad, para poder hacer los cálculos de optimización, básicamente lo que se utilizan son las derivadas, ¿no? Las derivadas forman parte del cálculo infinitesimal y en el fondo son muy sencillas de resolver, ¿no? En otras palabras, lo que vamos a decir es que la derivada de la utilidad es una función de la cantidad. Es el límite de las variaciones de la utilidad respecto a las variaciones de la cantidad para cambios muy pequeños en las cantidades, ¿no? Entonces, en otras palabras, lo que vamos a hacer acá es relacionar estos cambios. Por D vamos a establecer la variación entre la utilidad respecto a la variación en las cantidades. Y lo que vamos a hacer es calcular el límite cuando h tiende a cero, entendiendo que esta variación, o sea, en todo caso, esta variación de las cantidades, que es lo que estamos diciendo como h, es infinitamente pequeña. Sobre esa base es que calculamos el límite, que es lo mismo que estas variaciones que estamos queriendo calcular. El valor de este ratio depende del valor de la cantidad sub 1. Ahora bien, el valor de una derivada en un punto, la evaluación de la derivada en el punto Q igual a Q sub 1 puede ser denotado de esta manera. Es decir, que la variación de la utilidad respecto a la cantidad va a ser establecida cuando Q sea igual a Q sub 1. En nuestros ejemplos previos, hemos dicho que en la parte ascendente la derivada es mayor que cero. En la parte descendente es menor que cero. Y cuando estamos optimizando es igual a cero. En otras palabras, cuando tenemos el criterio de optimización, ahí es cuando estamos observando cómo estas variaciones hacen igual que cero, ¿no? Para que podamos simplemente recordar, lo único que estamos haciendo es esta operación. Estamos viendo que cuando esta derivada es mayor que cero, estamos en la pendiente positiva. Cuando es igual a cero, estamos en el punto máximo. Y cuando es menor que cero, estamos en la pendiente negativa. Eso es lo que nos está diciendo prácticamente esta notación, ¿no? Ahora bien, eso que acabo de indicarles es lo que se conoce como la condición de primer orden para un máximo. Para que una función de una variable alcance su valor máximo en algún punto, la derivada en ese punto debe ser igual a cero. En otras palabras, cuando la derivada es igual a cero, cuando la división que estamos realizando entre la variación de la utilidad respecto a las cantidades alcanza su punto máximo, que es precisamente ese, ¿no? Entonces, eso lo vamos a definir como la diferencia de la utilidad respecto a las cantidades y esta sea igual a cero, ¿no? Ahora,
Las condiciones de segundo orden van a estar definidas por lo siguiente. La condición de primer orden es una condición necesaria para un máximo, pero no es una condición suficiente. Si la función de utilidad tuviese forma de U, con la condición de primer orden se obtendría Q asterisco, donde la utilidad se minimizaría. En este caso, digamos, lo que podemos ver es un análisis de costos. Como hemos aprendido, en realidad los costos tienden a descender a medida que aumentamos las cantidades, pero a partir de cierto punto empiezan a aumentarse. Entonces, esa condición de segundo orden es la que nos interesa para la condición suficiente. Esto puede significar que para Q asterisco sea un óptimo, ¿no? En otras palabras, la derivada o la diferencia o la variación de la utilidad respecto a la cantidad debe ser mayor que cero para que la cantidad sea menor a Q asterisco. Y para el mismo caso, cuando sea menor que cero, para la cantidad mayor a la cantidad asterisco. Por lo tanto, en Q asterisco, la diferencia o la derivada de la utilidad respecto a la cantidad debe ser decreciente, ¿no? En otras palabras, esta condición de segundo orden no es muy complicada, ¿no? A ver, voy a volver al gráfico para que ustedes me entiendan. La condición de primer orden es que en el punto máximo donde estamos optimizando la asignación de recursos, la derivada debe ser igual a cero. En otras palabras, las variaciones que estamos realizando entre la utilidad respecto a las variaciones de las cantidades debe ser igual a cero. Pero esa es la condición de primer orden. La condición de segundo orden se refiere a que antes de ese punto las cantidades son crecientes. ¿Ya? En otras palabras, en realidad, respecto a este punto tenemos una menor cantidad y cuando aparecen los rendimientos decrecientes, las cantidades deben ser mayores a la cantidad que hemos establecido como el nivel óptimo. A eso se refiere en realidad el poder encontrar este punto dentro de una función desde el punto de vista matemático, ¿no? En ese sentido, lo que se utiliza son las segundas derivadas. La derivada de una derivada se denomina segunda derivada, ¿no? Que puede denotarse por la segunda derivada de la utilidad respecto a la cantidad, o podemos utilizar este 2, o sea, d cuadrado de la función de q cuadrado o f con dos comas, f segunda prima de la cantidad, ¿no? Sobre esa base es que se puede establecer el análisis, ¿no? Ahora bien, hay algunas reglas que aquí simplemente voy a repasar un poco de lo que ustedes han aprendido en matemáticas, que en el fondo es muy sencillo, ¿no? Son las reglas para hallar derivadas. A ver, las reglas eh, para hallar derivadas son las siguientes. La derivada de una constante es igual a cero. Entonces, db sobre respecto a dx es igual a cero. Por ejemplo, si queremos derivar una constante como 10, su derivada es igual a cero. Si b es una constante, entonces la derivada que vamos a hacer de b que multiplica a una función, en este caso igual a x, va a ser igual a b sobre o multiplicado por la derivada de x. Cada vez que vean este apóstrofe, estamos hablando de una derivada. Si b es constante, entonces cuando tengamos una derivada de x elevado a b, lo que vamos a tener es bx elevado a b menos 1. Esta es la regla práctica más utilizada en el caso de las derivadas. En el caso de una derivada, en este caso de un logaritmo neperiano, por ejemplo, de x respecto de x,
va a ser 1 dividido entre la variable que estamos utilizando, que es x, ¿no? Y la quinta regla es que cuando tengamos la derivada de a la x sobre o respecto de x, va a ser igual a elevado a x por el logaritmo neperiano de a para cualquier constante igual a a. Un caso especial de esta regla es la derivada de ex respecto de x, que vamos a verlo como la constante e elevado a x, ¿no? Entonces, ya para ir utilizando algunos ejemplos prácticos, vamos a suponer que f de x y g de x son dos funciones de x y que la derivada de x y la derivada de g respecto de x existe. Entonces, lo único que hacemos es utilizar la notación que hemos establecido y vamos a encontrar que ambos son iguales a la primera derivada de x y la derivada de g de x, ¿no? Entonces, sobre esa base podemos ir estableciendo cada uno de los elementos relacionados a las derivadas y cómo se pueden ir trabajando, ¿no? Bien. Entonces, sobre esta base, bueno, en realidad mi intención no es volverlos a ustedes matemáticos, sino en todo caso mostrarles cómo se puede establecer un plan mediante el cual se pueda utilizar las matemáticas o para hallar cómo funciona los mecanismos mediante los cuales se puede utilizar para la construcción de planes, ¿no? Entonces, no sé si hasta ahí tenemos alguna pregunta, alguna duda. Les voy a habilitar precisamente los micrófonos para que me puedan realizar las consultas que ustedes consideren pertinentes, ¿no? Entonces, adelante, por favor, mientras yo les muestro una aplicación práctica precisamente de estos conceptos que acabamos de analizar. Adelante, por favor. Bien. A ver, mientras piensan las preguntas, les voy a mostrar ahora una experiencia práctica precisamente de estas formas o de estos mecanismos de planificación, cómo se pueden utilizar, ¿no? Esto yo creo que es una discusión relevante, especialmente ahora
que ya se tiene certeza acerca del nuevo gobierno, ¿no? Entonces, esta experiencia del REDEPLAN, que es la Red de América Latina y el Caribe de Planificación para el Desarrollo, esta experiencia, por si acaso, se la ha desarrollado en Ecuador. ¿Ya? Ecuador, hasta hace unos 2, 3 años más o menos, era un modelo en cuanto a gestión de la planificación, precisamente utilizando estos modelos de optimización que les he explicado y cómo se podría irlos trabajando, ¿no? A ver, más o menos así ha funcionado, ¿no? Se creó en el año 2010 en el marco del primer encuentro de ministros, secretarios encargados y representantes de la planificación de Latinoamérica y el Caribe, constituida por los ministros, secretarías y organismos encargados de la planificación. Es un mecanismo de encuentro, diálogo y cooperación horizontal entre países para fortalecer la planificación para el desarrollo con visión de mediano y largo plazo. La presidió Guatemala el 2010 y el 2011, República Dominicana el 2012 y 2013, Ecuador 2014 y 2015. Los países integrantes han sido Bolivia, Colombia, Honduras, Ecuador, Costa Rica, Guatemala, Dominicana, El Salvador, Panamá, Uruguay, Paraguay y Perú. Y han estado como países observadores Brasil, Argentina, Chile, Nicaragua, México y Venezuela, ¿no? Entonces, esta ha sido una experiencia muy interesante. Eh, bueno, estaba también al calor de la función ideológica de esos momentos, ¿no? Sin embargo, van a notar que los instrumentos que se ha desarrollado, que precisamente utilizan estas ideas de la optimización, pues en determinadas circunstancias se los podrían volver a utilizar, ¿no? A ver, la planificación nacional se la conceptualiza como un instrumento técnico y político. Se dice que la planificación es un valor estratégico de los estados, en términos que nos permite priorizar, articular, coordinar y alinear la política y la inversión pública, ¿no? Van a notar que en realidad la idea de la optimización que se tiene se lo utiliza fundamentalmente en términos del análisis de la inversión pública. La idea es trascender la visión cortoplacista usual de la gestión. Tal como les había explicado, en realidad muchas veces lo que se utiliza es una visión de corto plazo en términos de la planificación operativa anual. Entonces, y muchas veces esta planificación operativa anual no cambia o en todo caso se mantiene en las distintas gestiones y únicamente se cambia aquellos elementos que hacen a la gestión, ¿no? En otras palabras, lo único que se cambia es el año. También permite articular una visión temporal, multisectorial y espacial de la intervención de los estados. ¿Por qué digamos una visión temporal? Porque permite ver cómo va a ir cambiando la realidad en función a los ajustes que se va a ir realizando a lo largo del tiempo. Se tiene una visión multisectorial en la medida en que se va analizando cada uno de los sectores en los cuales va a trabajar la planificación y espacial en términos del territorio. Permite también diseñar una hoja de ruta para construir un futuro deseado y permite, esto es lo que nos interesa a nosotros, optimizar el uso de los recursos públicos en función del cumplimiento de metas e indicadores, ¿no es cierto? Es decir, esas funciones que les he mostrado, cómo se pueden optimizar mediante criterios técnicos. Esa es más o menos la idea. Ahora bien, la planificación regional se constituye en un instrumento técnico-político porque permite identificar aspiraciones comunes. En otras palabras, ¿qué vamos a tratar de lograr con el concurso
de los distintos instrumentos que vamos a utilizar, de tal manera que tengamos una coincidencia en qué metas de desarrollo vamos a buscar, es decir, qué vamos a tratar de lograr a lo largo del tiempo, asumiendo que hay una heterogeneidad en cómo lograrlas. Heterogeneidad quiere decir que hay diversos caminos para lograr y privilegiar las convergencias, en otras palabras, cómo se puede hacer un proceso de maximización de los resultados en función de la escasez de recursos. ¿Entienden un poco cuál es la lógica? ¿No es cierto? Tenemos distintas combinaciones que podemos hacer de los instrumentos que tenemos a disposición y la idea es cómo podemos maximizar los resultados. En cuanto a los instrumentos, la planificación para transitar hacia la visión deseada y como medio para el mejoramiento de la calidad y del impacto de la política pública. En otras palabras, la idea, mediante el uso de los instrumentos que estamos aprendiendo, es que podamos establecer mecanismos mediante los cuales vamos a poder maximizar el impacto de las acciones que vamos a realizar en el marco de la política pública. La prospectiva para explorar visiones alternativas y dar insumos a la construcción de la imagen deseada de futuro. Prospectiva quiere decir proyectar las condiciones que tenemos en la actualidad hacia el futuro para que podamos ver cómo es que va a marchar todo eso, ¿no? Entonces, para eso los países han establecido sistemas nacionales de planificación. Entonces, en este sistema, lo que se establece es una relación entre la participación ciudadana en un modelo descentralizado y desconcentrado. En otras palabras, no se asume que va a haber una planificación centralizada, sino que esta va a ser descentralizada y va a ser desconcentrada, que cuente con un sistema de seguimiento a la inversión pública y esta a su vez permita establecer un sistema de información que permanentemente nos indique cuáles son los balances, ¿no? En este caso, por ejemplo, que esto es un sistema muy parecido al que nosotros tenemos, en el caso del Ecuador, ellos tenían un programa de gobierno del 2007 al 2013, el 2008 han hecho un cambio en su constitución y contaban con un plan nacional para el buen vivir, así lo han llamado, ¿no? En el caso del Ecuador, por ejemplo, han visto que había la necesidad de institucionalizar y consolidar la red de planificación para el fortalecimiento de las instituciones nacionales de planificación a partir de un programa de trabajo convergente que permita consolidar una agenda de planificación regional para el desarrollo, ¿no? Pero bueno, esto, digamos, más que la experiencia, a mí me interesa ver cómo han y mostrarles cómo se ha establecido en la práctica esta metodología de elaboración del plan bianual, ¿no? Naturalmente esto tiene que tener un fundamento legal, un mandato de la Asamblea, las principales problemáticas que se han analizado, las propuestas de líneas de acción y la implementación en sí misma que se necesita manejar. Ahora bien, no debemos olvidar que hay un contexto multidimensional en la región, es decir, hay necesidades que satisfacer, derechos que garantizar, ¿no? Para dar una idea de lo que estamos hablando, no debemos olvidar que hay un crecimiento poblacional que implica mayores demandas de bienes y servicios públicos. En otras palabras, la cantidad de personas que tenemos en el país va aumentando año a año, ¿no? Hace algunos años teníamos 10 millones de personas en Bolivia, ahora superan las 11 millones de personas. Estas personas van a demandar
mayores servicios, por ejemplo, de salud, mayores servicios en educación y una serie de elementos que requieren precisamente para garantizar su bienestar. Otro tema que hay que trabajar es el tema de la pobreza y la extrema pobreza. En Bolivia tenemos amplios bolsones de pobreza y de extrema pobreza, entonces eso también se constituye una necesidad que satisfacer y derechos que garantizar. Asimismo, hay que tomar en cuenta que el territorio es finito. En otras palabras, los recursos naturales son agotables. El modelo de producción presiona día a día el flujo de materiales, ¿no? Esto, por ejemplo, para el caso boliviano es una realidad porque tenemos una gran, si bien tenemos todavía una cantidad de recursos, como veíamos en la anterior clase, relacionados al gas, pero estos recursos pues se están agotando. Hasta el momento tenemos 10 trillones de pies cúbicos de gas, pero a un ritmo de uso de 1 trillón de pie cúbico por año, entonces estos recursos paulatinamente se están agotando, ¿no? Y además hay que tomar en cuenta cómo la satisfacción de esas necesidades repercute en nuestros ecosistemas, ¿no? Solo piensen, digamos, en lo que significa la explotación de el gas, por un lado, la explotación de minerales, la explotación del gas, por ejemplo, destruye varios ecosistemas que tiene alrededor, ni que se diga de la producción de minerales, que también destruye gran parte de los ecosistemas, en este caso los ecosistemas acuíferos que podamos tener en la región, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver eh, las reservas que se tiene en América Latina de minerales, las reservas de China y las reservas de Estados Unidos, ¿no? Ahí podemos ver, por ejemplo, en el caso del niobio, el 98% se encuentra en América Latina, el litio, el 86% se encuentra en América Latina, el renio, el 54%, el cobre, el 48%, el selenio, el 33% y el estaño, un 30%, ¿no? Entonces, este es un tema central porque no debemos olvidar que los minerales se utilizan en una amplia gama de productos, pero además esto nos va a mostrar cómo es que se estructura específicamente la producción de cada uno de los países, ¿no? Eh, en ese sentido, no debemos olvidar que América Latina tiene una abundancia de recursos naturales. Con poco más del 7% de la población mundial, entonces acá podemos ver, por ejemplo, que América Latina dispone casi del 50% del agua dulce del planeta. Ahora bien, sobre esa base, ¿qué es lo que hace la red de planificación? Se trabaja sobre 5 ejes. Articula y evalúa la planificación regional, nacional y territorial. Armoniza el plan con el presupuesto. Genera sistemas de información. Permite la institucionalización y el posicionamiento político del CDPLAN e implica la planificación y prospectiva de largo plazo, ¿no? Para ello utilizan un mecanismo relacionado con un comité ejecutivo, la Asamblea General y el comité de apoyo técnico, ¿ya? Ahora, ¿sobre qué pasos lo hace? Primero, un intercambio de experiencias en planificación territorial en zonas binacionales de integración fronteriza, la generación de instrumentos y normativa para la articulación de la planificación territorial con la nacional, el intercambio de experiencias en instrumentos de planificación y ordenamiento territorial,
la implementación y ajuste de la metodología de análisis a planes y proyectos, la sistematización de la normativa en política laboral regional, el compendio y diagnóstico de los sistemas de planificación, ¿no? Ahora, ¿cómo es que se realiza esta armonización en el plan y el presupuesto? Mediante el uso de estrategias para una visión regional de la armonización plan-presupuesto, el intercambio de experiencias en calidad de inversión, presupuestos plurianuales y cadenas de valor, el análisis de las políticas de contratación pública de los países que conforman el REDEPLAN y su vinculación con el desarrollo del país y las compras públicas regionales en los países que conforman el REDEPLAN. En otras palabras, ¿cuál es la idea? La idea es que en la medida en que nosotros nos pongamos objetivos en términos de diversificación de la producción del país, reducción de la pobreza, saneamiento de agua potable, elegimos la mejor combinación de inversión pública para que podamos establecer un adecuado horizonte de la planificación. En ese sentido, se asume que las compras públicas se constituyen en un motor de desarrollo e integración. Es decir, en ese sentido, el papel del Estado le permite tener una escala de capital necesario, una magnitud de los emprendimientos y un retorno a largo plazo. Si ustedes quieren, esta es la base sobre la cual se han constituido las empresas públicas en Bolivia, ¿no? Ahora bien, el enfoque que se utiliza es un enfoque, además de desarrollo local, mediante la promoción de regiones de desarrollo transfronterizo y un desarrollo de las ventajas competitivas que se tienen que hacer. Ahora bien, esto implica que se puedan contar con sistemas de información para una planificación efectiva, de tal manera que se pueda contar con un diagnóstico de los indicadores estadísticos a nivel nacional, porque en realidad toda la estadística es lo que nos va a permitir hacer seguimiento al plan, un diagnóstico de los indicadores geográficos con información a ser cargada en el visualizador para 2015. Esto tenemos ya avanzado en Bolivia, de tal manera que los indicadores no solo se puedan establecer a nivel nacional, sino se pueda tener toda la información a nivel geográfico. Para lograr tener un sistema de información regional, esto va a implicar la publicación del REDEPLAN y la nueva imagen de la página web con su funcionalidad, ¿no? Entonces, eso también va a implicar la institucionalización y posicionamiento político del REDEPLAN. Esto va a implicar una adscripción a la CELAC, que era el mecanismo de coordinación entre países, un mecanismo de institucionalización del ente rector de la planificación regional y una propuesta de relacionamiento político estratégico con la cooperación y los entes multilaterales que tienen que hacer, ¿no? Bueno, después ya está un tema de cronograma, pero ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Es que estamos viendo un mecanismo práctico que se ha institucionalizado en su momento para que se pueda establecer un mecanismo mediante el cual se pueda articular todos los elementos necesarios para la constitución de un plan, ¿no? Bien, hasta ahí no sé si hay alguna pregunta para que yo les pueda mostrar a continuación cómo esto se realiza en el caso boliviano. Estoy en clases. Ya, ok. Para finalizar, les mostraré cómo funciona todo esto en el caso boliviano, ¿no? De acuerdo
a la Constitución Política del Estado, tenemos lo que se conoce como la Ley 777, que establece dentro de la Constitución Política del Estado que es función del Estado conducir el proceso de planificación económica y social con participación y consulta ciudadana. Asimismo, dice la Constitución que la ley establecerá un sistema de planificación integral estatal que incorpora a todas las entidades territoriales. Lo que dice la Constitución es que es competencia privativa del nivel central la planificación nacional, es competencia exclusiva de los gobiernos departamentales autónomos la planificación del desarrollo departamental, lo propio dice de los gobiernos municipales y también con la planificación territorial. En ese sentido, lo que tenemos es como parte del marco legal que se utiliza para todo el tema de planificación, la ley número 650, que eleva a rango de ley la Agenda Patriótica 2025, que es lo que se conoce como Plan General de Desarrollo Económico y Social, la ley número 777 de 21 de enero del 2016, que establece los mecanismos del Sistema de Planificación Nacional de Bolivia y determina los procedimientos a realizar para la planificación del desarrollo integral estatal. Y la resolución biministerial del 15 de julio de 2020 que aprueba las directrices presupuestarias para la formulación del presupuesto para la gestión 2020. ¿Qué hace la ley 777? Establece el sistema de planificación integral del Estado que conducirá el proceso de planificación de desarrollo integral estatal. ¿Qué fines tiene el SPIE? Lograr que la planificación de largo, mediano y corto plazo tenga un enfoque integrado y armónico y sea resultado del trabajo articulado de los niveles de gobierno y en coordinación con los actores sociales. Entonces, notan, esto traduce parte de los objetivos del REDEPLAN. Orientar la asignación óptima y organizada de los recursos financieros y no financieros del Estado plurinacional para el logro de las metas, resultados y acciones identificados en la planificación. Para ello se utiliza el subsistema de inversión pública y financiamiento externo y permite realizar el seguimiento y evaluación integral de la planificación basado en metas, resultados y acciones, contribuyendo con información oportuna para la toma de decisiones de gestión pública, ¿no? Entonces, ahí lo que hacemos en el ciclo que estamos haciendo es utilizamos los subsistemas de planificación para lograr que la planificación de largo y mediano plazo tenga un enfoque integrado, el de inversión pública y financiamiento externo para que podamos optimizar los recursos y el seguimiento y evaluación para ver si esto funciona. Este es el ciclo de planificación que se utiliza en Bolivia. Partimos de la formulación de planes, se asignan los recursos, se realiza un proceso de implementación integral, se hace un proceso de seguimiento y se tiene que realizar la evaluación y ajuste correspondiente. En el caso boliviano, estos son los tipos de planes y la jerarquía. En el largo plazo funciona el Plan General de Desarrollo Económico y Social. En términos de lo que significa el mediano plazo, están los planes de desarrollo económico y social, que están compuestos por los planes sectoriales de desarrollo integral, los planes estratégicos ministeriales y los planes territoriales de desarrollo integral, lo que se conocen como los PTDIs. ¿No? Pueden existir también planes multisectoriales de desarrollo integral, estrategias de desarrollo integral y planes de gestión territorial comunitaria como una parte ya más especializada de estos planes. De estos se desprenden los planes estratégicos institucionales y los planes operativos anuales, ¿no? En lo específico, en la siguiente clase les voy a explicar cómo se estructuran estos planes estratégicos institucionales y les voy a explicar cómo se establecen los planes operativos anuales para cada gestión, ¿no?
Acá simplemente como un adelanto, así es como en la práctica se articulan estas acciones de mediano plazo con el corto plazo, ¿no? Por ejemplo, en el PEDES tenemos una estructura de pilar, meta y resultado. En los planes territoriales tenemos también un pilar meta-resultado, de ahí se desprende el plan estratégico institucional y de ahí se desprende las acciones de corto plazo. Y sobre esa base es que se estructura la programación plurianual. Bien, hasta ahí mis compañeros. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda que ustedes tengan. Tienen habilitados sus micrófonos. Bien, si no existe ninguna duda, entonces nos veríamos en nuestra clase del viernes, donde ya les voy a mostrar cómo se arma esto específicamente en Bolivia, con un ejemplito que he preparado para tal efecto. Nos vemos entonces el viernes, mis compañeros. Ah, perdón, acá tenemos Edwin. Adelante, Edwin. Edwin, Licenciado, ¿querías buenos días. decir algo? Sí, Sí, licenciado. Generalmente yo creo que se preparan los POA antes de que comience la gestión, ¿verdad? En cuestión, digamos, con la cuestión esta de la pandemia, ¿habrá modificado en algo esa cuestión de los POA, licenciado? bueno, te cuento que no. Precisamente uno de los temas por los que ha sido criticado ahora precisamente el gobierno que está saliendo es que no ha habido una reformulación presupuestaria del presupuesto, ¿no? O sea, consiguientemente del plan. Los que sí han hecho eso son los municipios. Los municipios porque tenían que asignar recursos, pero esa reformulación ha sido más a nivel presupuestario, ¿ya? Ahí, mi estimado Edwin, un problema que tenemos en el país es que nos concentramos más en el presupuesto que en la planificación. O sea, van a notar, por ejemplo, con los instrumentos que les voy a mostrar la siguiente clase, de que está más desarrollada toda la infraestructura presupuestaria que la de presupuesto, ¿no? ¿Por qué razón? Porque, bueno, no muchos conocen cómo se hace la planificación y los instrumentos que se pueden utilizar precisamente para esa planificación, ¿no? Y en lo concreto, para responderte, lo que ha ocurrido es que se han mantenido los mismos plazos, ¿no? Un poquito se ha empleado, ¿no? Por ejemplo, hasta el 25 de septiembre han presentado todos sus POAs, esta gestión, y hasta el 31 de octubre el Ministerio de Economía tiene que mandar, o mediante el órgano ejecutivo, tiene que mandar el presupuesto para la gestión 2021. Muy bien, mis compañeros, muchas gracias. Nos vemos entonces el siguiente viernes.